como habrás visto en la introducción del video, hoy vamos a preparar unas galletitas navideñas de pan de jengibre. Para comenzar la preparación debes poner en un tazón grande 80 gramos de mantequilla que esté blanda, es decir, a temperatura ambiente. Y la vas a comenzar a trabajar con una paleta de cocina o con la batidora, pero con los ganchos, en este caso, que son los que sirven para amasar. Vamos a usarlos para ablandar la mantequilla en esta oportunidad. Una vez que hayas ablandado la mantequilla, debes agregar 80 gramos de azúcar moreno y 80 ml de melaza. Ahora vamos a continuar a batir con las varillas hasta formar una crema con esto. Vamos a agregar un huevo y también un poco de vainilla, apenas un poco. Una vez que la mezcla ha adquirido esta consistencia, la reservamos por un momento y vamos a mezclar los ingredientes en polvo. Tenemos 220 gramos de harina de todo uso, a la que le agregaremos una cucharadita bien llena de polvo para hornear, media cucharada de jengibre en polvo, media cucharada de canela en polvo y media cucharadita de clavos, también molidos. Las cantidades de esta receta son para una docena de galletitas de 10 centímetros de tamaño. Ahora tenemos que ir agregando poco a poco la harina a la mezcla líquida. Y después de que hemos unido todos los ingredientes, el resultado es esta masa que es bastante pegajosa. No la podemos trabajar de esta manera poniéndola en la mesa, sino que tenemos que llevarla a la nevera. Lo que vamos a hacer es que vamos a cortar un pedazo de película de cocina y vamos a colocar la masa encima para envolverla. Y vamos a aplastarla un poco, de modo de formar un disco no muy delgado.
Este disco lo vamos a envolver y así como está, lo llevaremos al refrigerador por un mínimo de 3 o 4 horas, porque se tiene que enfriar y endurecer para poder trabajar con ella y formar las galletitas. Yo para hacer los hombrecitos de pan de jengibre estoy usando un cortador como este de 10 centímetros de altura. Y aquí estamos ya para continuar con el trabajo. La masa ha pasado toda la noche en el refrigerador, por lo que está bastante dura. Al inicio, justamente por la consistencia dura de la masa, resultará un poco difícil estirarla, pero después, poco a poco, a medida que se va calentando, el trabajo se facilita. Para comenzar, pongo suficiente cantidad de harina en la superficie de trabajo y también en el rodillo. En las manos. Y vamos a comenzar a estirar hasta obtener medio centímetro de espesor más o menos. Como la masa está dura, cuando comiences a estirarla se agrietará. Por ejemplo, aquí se está formando ya una grieta. No hay ningún problema, porque es completamente normal que suceda. El horno ya está caliente. Acaba de avisarme. Al inicio, como te he dicho, se va a agrietar un poco, pero a medida que vas trabajando, vas reparando las grietas. Y ahora comenzamos a cortar las galletitas. Tenemos ya la primera, como ves. Ya tenemos las primeras 6 listas. Como ves, las he colocado en una bandeja de horno cubierta con papel sulfurado con suficiente separación. Las vamos a llevar al horno dependiendo de las dimensiones de tu cortador de galletas. Estas son galletas de 10 centímetros. Las hornearemos justamente por 10 minutos. Toma en cuenta esta recomendación. En este caso, para galletas de 10 centímetros, 10 minutos de horneado. Y aquí están ya listas las de la primera bandeja que he horneado. Las otras estarán listas ya dentro de 2 minutos. Ahora lo que vas a hacer, esto es muy importante, no debes tocarlas mientras estén todavía calientes, sino que las debes dejar enfriar a temperatura ambiente para proceder a decorarlas. Ahora que las galletas se han enfriado, las podemos decorar. Yo tengo aquí en esta taza 50 gramos de azúcar glass que he mezclado con una clara de huevo y con una cucharada de jugo de limón. Vas a poner todo en una taza, lo vas a mezclar bien, de modo que tenga esta consistencia. Y con esto decoraremos las galletitas. Ahora decoraremos las galletitas, pero antes de continuar con la receta, quisiera recordarte la importancia de tu apoyo para seguir adelante con este canal. También quisiera recordarte que puedes manifestar tu apoyo inscribiéndote al canal. También puedes activar la campanita de las notificaciones. Así no te perderás ninguna de las recetas que publico cada semana.
Por supuesto, es también muy importante que si la receta ha sido de tu agrado, contribuyas dejando un like, un dedito arriba para hacerme saber que la receta te ha gustado y que apoyas el trabajo que hago. Bueno, ahora pasamos a decorar las galletitas. Como ves, es un trabajo muy divertido. Es una actividad que podrías hacer con tus niños en casa. Como ves, es un trabajo facilísimo de hacer. Y estas galletitas se ven bellísimas decorando la mesa navideña. Ahora lo que tienes que hacer es dejar que la grasa se seque completamente. Bueno, no me queda más que augurarte unas felices fiestas. Te envío un caluroso abrazo de Navidad y espero que nos veamos en una próxima receta. Feliz Navidad y próspero año 2026. Nos vemos a la próxima.